buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes, en esta cuarta sesión con el tema Guía de Atención para la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto de Movilidad Humana. La cual tiene como objetivo presentar la guía de atención para la salud de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana como una herramienta útil para garantizar el inicio de la atención oportuna y la derivación inmediata a los servicios especializados centrada en el derecho a la salud y la atención médica, movilidad y asistencia social y protección temporal a niñas, niños y adolescentes. Agradecemos el interés de todas las autoridades, tanto estatales y municipales, que nos acompañan en Zoom y en Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y bueno, esperemos sea de su utilidad toda la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa. Damos la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Claudia Olivares Nolasco, supervisora médica en área normativa del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Y probablemente se incorporará con nosotros, me parece que está teniendo algunos problemas técnicos, la bióloga Alejandra Atzin Ramírez Hernández, quien es encargada del despacho de la Dirección de Coordinación Sectorial y Regional del Instituto Mexicano de la Juventud. Y bien, a continuación daremos paso al mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bueno, INAFED, organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación, agradece profundamente a la Secretaría de Salud la apertura que ha tenido con nosotros para poder desarrollar muchas actividades el año pasado y este año. Y a este agradecimiento añadimos el día de hoy a las autoridades del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, haber tenido exactamente la misma actitud, particularmente a la licenciada Alejandra Atzin Ramírez, que es la encargada del despacho de este organismo. Como ya se anunció, nuestra temática tiene que ver, como lo vimos también ayer, con los derechos, particularmente el derecho a la salud que tiene la infancia y la adolescencia mexicana. El actual gobierno de la República es sin ninguna duda el que más ha hecho en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI en favor de la juventud. Los apoyos económicos, las becas que se han dado, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y otros dan cuenta de ese apoyo extraordinario, pero no se limita el apoyo y el interés del gobierno de la República a mejorar o facilitar el ingreso de los jóvenes a la vida productiva, sino que se ocupa de otros temas como el que se va a abordar el día de hoy por la doctora Claudia Olivares de la Secretaría de Salud, que es una experta altamente calificada en la materia que va a atender, por lo cual nos da mucho gusto saludarla y si está a su alcance, transmitir a los superiores, mandos superiores de la Secretaría de Salud, nuestra sincera gratitud y reconocimiento por el apoyo que han brindado
a la acción de divulgación que cumple INAFED en favor de los municipios del país. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, bueno, para ya dar inicio con la ponencia, no sin antes me voy a permitir leer la semblanza curricular de la doctora Claudia Olivares, quien es médico cirujano por West Hill University, especialidad de pediatría del Hospital Star Médica Infantil Privado, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, el diplomado de certificación y gestión hospitalaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Instituto Mora, consejera del Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría desde el 2021 al momento actual, expresidenta de la Asociación Médica del Hospital Infantil Privado y actualmente supervisora médica en área normativa en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud, en donde es enlace en los temas de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana. Y ahora sí, le dejo el uso de la voz a la doctora Claudia. Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y todos por estar el día de hoy presente. A nombre de mi director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el doctor José Luis Díaz Ortega, y mi directora de área, la doctora Gabriela Rodríguez, les doy el más cordial saludo y agradecimiento por seguir considerando a este Centro Nacional en sus actividades como parte de esta voz que se le tiene que dar y de seguir otorgando y tomando en cuenta los derechos que tienen las niñas y adolescentes de este país. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar con la proyección de la presentación. Agradeceré me digan si se visualiza correctamente. El tema que nos tiene el día de hoy aquí, para mí es de suma importancia, porque si bien son muchos los esfuerzos que se hacen por otorgar derechos a la juventud, generalmente hay ciertas poblaciones vulnerables, entre ellas la que hoy nos tiene aquí, que es aquella población que está en contexto de movilidad humana. Es por ello que para nosotros como Secretaría de Salud resulta primordial el ver que de todas las formas se les restablezca su derecho a una atención integral a la salud. Y es que, bueno, ¿cuál es la importancia de este tema y cuál es la importancia de estar presentes hoy con esta guía que les venimos a presentar y que queremos que conozcan y que utilicen y que empiecen a familiarizarse? Pues definitivamente sabemos que los contextos en la movilidad humana se han modificado de manera importante y es así que exacerba su complejidad cuando se trata de niñas y adolescentes en general. En nuestro país, en México, destaca un incremento de aquellos que intentan cruzar al territorio nacional con destino a los Estados Unidos y se observa el alza de la población de quienes viajan solos. Esto hemos visto que ha cambiado en los últimos años. Si bien la migración ha existido todo el tiempo y está presente desde que la humanidad existe, cada vez ha sido más que en estos últimos años la movilidad humana ha cambiado en contextos, en situaciones, en razones de moverse. Sabemos que hay muchas otras razones que antes no se consideraban y que actualmente tienen una relevancia política muy importante. Y es que México antes era un país generalmente de tránsito y de origen. Y actualmente México tiene los 4 momentos de la migración: origen, tránsito, retorno y destino. Esto ha hecho que las rutas por las cuales las personas se movilizan al interior del país se hayan modificado. El patrón de movilidad en México se ha modificado por diferentes factores, entre ellos que se han creado nuevas rutas migratorias y también aquellas causas que llevan a desplazamiento interno y a deportaciones de población mexicana desde Estados Unidos. Sabemos que con las nuevas reformas que se están adquiriendo y los nuevos artículos en Estados Unidos de Norteamérica,
el retorno de las personas de los migrantes hacia las fronteras norte de nuestro país se ha incrementado exponencialmente. Actualmente en México se reconocen 5 principales rutas por las cuales transitan personas en migración irregular, como es la ruta del Golfo de México, el Pacífico Sur, Centro Golfo, Centro Pacífico y Pacífico Norte. Si bien estas son las rutas generalmente por las cuales transitan, esto no quiere decir que no transiten por otros lados. Cada vez vemos que buscan nuevas rutas de movilidad justamente para evadir ciertos cercos que se ponen, ciertos puntos de revisión, y entonces eso ha hecho que estas rutas también se hayan modificado. De igual forma, antes generalmente se consideraba los puntos de internación terrestre como los más importantes. Actualmente también se le está dando mayor peso a aquellos puntos de internación aérea y marítima, porque cada vez llegan más, sobre todo aquellos migrantes que son extrarregionales y extracontinentales. Y bueno, justamente los flujos, como les mencionaba, los flujos de migración han cambiado. Y estamos hablando del contexto de movilidad humana porque engloba todavía más causas de migración. Ajá, muchas veces cuando hablamos de migración solamente pensamos en aquellos migrantes que vienen de otros países, generalmente de Centroamérica, y pasan por nuestro país con la finalidad de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la movilidad humana va más allá de estos contextos. Y las causas que los llevan a esta movilidad hace que tengamos que ampliar el contexto que tenemos hasta ahora sobre las personas que se están moviendo y no solamente pensar en ellas como esto que les describí al principio, sino ir más allá. La movilidad humana es aquellos que se mueven internamente por diferentes causas, por desplazamiento interno, forzado, por condiciones de guerras, por cambios climáticos, por muchas otras situaciones que hacen que las poblaciones migren de un lado a otro. Entonces, actualmente lo que estamos viendo en nuestro país es que los 7 estados que conforman la región sur, en este caso Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, concentran el 76% de los eventos de personas en situación migratoria irregular registrados en 2023. Y no sé si han notado, pero desde que empecé a hablar, hablo sobre migración irregular. Y esto es algo que justo viene planteado al interior de la guía y que quiero que lo adoptemos como una terminología con la que ya estemos más familiarizados. Durante muchos años, el término que se conoce de manera popular y en muchos lugares es inmigración legal o ilegal, pero esto va en contra de los derechos humanos y esto es un error muy, muy común que tenemos, ¿no? Entonces, se tiene que hablar de una migración irregular o regular. Ajá. No es correcto hablar sobre el término de una legalidad. Y bueno, la tendencia histórica ha sido que los flujos de tránsito a través de México se ha compuesto en su mayoría, como lo mencionaba, por personas de origen centroamericano. Sin embargo, por estos cambios que hemos mencionado en la movilidad, a partir de 2013 se ha visto un incremento en el flujo de personas que vienen de otros continentes. Principalmente lo que estamos viendo son personas que migran de Asia y de África y se ha ido incrementando, reportándose así por datos del INEGI y de la Unidad de Política Migratoria, que se incrementó a más del doble de 2013 a 2018, de pasar de un 3.4% a un 8.3%. Y seguramente este mismo análisis que se haga en las fechas más recientes, pues todavía es mayor. Sabemos que también muchas cuestiones en tema de economía transnacional, ha hecho que estas migraciones desde el punto de vista de Asia se hayan incrementado hacia nuestro país. Y también las cuestiones epidemiológicas. Seguramente en fechas recientes se han oído hablar de, por ejemplo, el mpox, que está presente como una cuestión de alerta epidemiológica por la Organización Mundial de la Salud, y eso está en África y podría sonar como lejano. Sabemos que hay cierto número de casos reducidos a nivel mundial en otras zonas,
pero justamente este contexto de movilidad humana y que se han incrementado los flujos a nuestro país de esos lugares, de ese continente, hace que todavía tome mayor relevancia el tomar en nuestras manos la atención oportuna a la salud. Y bueno, no podemos dejar de lado esto que pensábamos, ¿no? Que lo que les comentaba, de que cuando hablamos de migración muchas veces pensamos en esa migración internacional. Sin embargo, tenemos otra migración, otro contexto de movilidad humana en nuestro país que es muy importante, que es la migración interna, que se define como el cambio de lugar de residencia de una persona o de una familia al interior de un país. Ajá. Y eso es algo que también ha sucedido en nuestro país desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, se ha visto que hay ciertas condiciones, por ejemplo, actualmente la Organización Internacional para las Migraciones, que es la OIM, en su informe del 2020 señaló que la migración interna a nivel mundial es mayor en magnitud que la migración internacional. Y muchas veces no visibilizamos esa migración interna como países, ni le damos la importancia ni la relevancia que tiene. En nuestro país, las primeras 5 entidades de llegada a destino son de niñas, niños y adolescentes, son Estado de México, Nuevo León, Baja California y Ciudad de México e Hidalgo. La migración interna de la población ubicada entre los 5 y los 17 años se caracteriza principalmente por ser de tipo infantil y no tanto adolescente. Sin embargo, tanto niñas, niños y adolescentes tienen una mayor vulnerabilidad con respecto al acceso a los derechos a la educación principalmente y a la salud, ya que tienen una menor afiliación a los sistemas de salud. Y bueno, ¿cuáles son las causas que nos llevan a estos contextos de movilidad humana? Generalmente se atribuyen a una migración internacional causas como pobreza, desigualdad, violencia generalizada, maternidad a edades tempranas, poco acceso a la educación, presencia de pandillas, narcotráfico, secuestros, extorsión, conflicto armado y reunificación familiar. Y desafortunadamente, cuando niños empiezan a transitar generalmente entre los 8 o 9 años de edad hacia la adolescencia, son un blanco muy preciso de aquellas redes de narcotráfico, generalmente de todas aquellas que se encuentran vinculadas a la delincuencia. Entonces es por eso que muchos de estos niños empujados por sus familias o buscando una mejor oportunidad y tratarlos de extraerlos de esos lugares de tanto conflicto, los convierten en personas en contexto de movilidad humana. Pero la migración interna no está muy lejos de esta migración internacional, que es como migración externa, en causas. Ajá. Los estudios migratorios, igual de la Unidad de Política Migratoria, menciona que como causas de migración interna que se tienen identificados acorde a los censos de población y vivienda en el 2020, también es búsqueda generalmente en personas adolescentes de ofertas de trabajo. Desafortunadamente en muchos lugares de nuestro país todavía tiene que ver con que se casan o se unen a edades muy tempranas, causas como inseguridad o violencia, buscar mejores oportunidades de estudio, desastres naturales y reunificación familiar. Y aquí me detengo un poco porque justamente tanto para el contexto de la migración internacional como aquello que está relacionado con una migración interna, la primera causa o la causa que más lleva a que las personas se muevan es la reunificación familiar. Y bueno, ya hablando principalmente en tema de números, que en cuestión de salud nos encantan los números, pues sobre todo cuando se hacen políticas públicas, es algo que tenemos que considerar de manera primordial. Y de acuerdo con datos de boletines estadísticos migratorios de la Unidad de Política Migratoria del Registro de Identidad de Personas, el flujo de niñas y niños y adolescentes extranjeros canalizados por el Instituto Nacional de Migración
de enero a junio del año en curso, asciende ya a 84,927 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de movilidad de una migración irregular. Y quiero aquí enfatizar que estos 84,927 niños solamente son personas que fueron presentadas o más bien canalizadas ante el Instituto Nacional de Migración, por el Instituto Nacional de Migración. Ajá. No son realmente el reflejo de los que están en territorio nacional. Estos son solamente los que se lograron identificar y que se presentaron por el Instituto Nacional de Migración. Entonces, si lo comparamos en esta gráfica con lo que teníamos en el año anterior, vemos que en los años anteriores se han ido incrementando de manera importante. En 2016, el año cerró con 40,114 y ahorita para la mitad de este año 2024 ya duplicamos esa cifra con 84,927. El año 2023, el año que finalizó, cerró con 113,542 niñas, niñas y adolescentes que se identificaron por el Instituto Nacional de Migración, que se encontraban en situación de migración irregular. Y bueno, también es importante hacer notar que estas niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad humana se dividen en dos grupos, aquellos que viajan acompañados y un número importante de aquellos que viajan no acompañados. Cuando hablamos de niñas, niñas y adolescentes acompañados es que vienen con la compañía de sus madres, padres, tutores, algún familiar o alguien que se está haciendo responsable de ellos a lo largo de su trayecto, un adulto, un adulto responsable. Sin embargo, hay un grupo muy importante que son niñas, niñas y adolescentes no acompañados, que son aquellos que viajan solos, que no van acompañados por ningún niño, niño o adolescente y que se encuentran transitando así por el país. Y si ven los grupos de edad, por ejemplo, en el 2023 teníamos que acompañados se identificaron de diferentes nacionalidades. Siempre se contempla el Triángulo Norte, que es el Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque durante mucho tiempo han sido el referente de países expulsores de niñas, niñas y adolescentes. Sin embargo, si vemos estas cifras que les proyecto actualmente, la cifra de otros países se ha incrementado de manera muy importante, rebasando justamente las cifras que anteriormente se tenían del Triángulo Norte. El año pasado cerraron con el 78,7% que venían de otros países y este año ya vamos en 82,1% que vienen de otros países. Y otros países se pueden considerar, por ejemplo, que ha influido en este tipo de migración, Venezuela, Haití, Cuba y extracontinentales, como les mencionaba, ¿no? Asia, África. En el 2022 y en el 2021 tuvimos un flujo importante o que incrementó estas cifras de afganos y de Ucrania, evidentemente por el tema de la guerra. Y bueno, esta es la cifra de niñas, niñas y adolescentes no acompañados que se identificaron en el 2023, que viajaban solos. Aquí, como ven, las cifras cambian muy importantemente. De Guatemala, 3,293 niños, niñas y adolescentes viajaron solos, sin compañía de un adulto, o se encontraban viajando solos. Esto representaba un 49,4%. Estamos hablando que niñas y niños menores de 11 años, del grupo de 0 a 11 años, fueron un 4,4%. Y de 12 a 17 años, 95,6%. Y, por ejemplo, de otros países disminuye la cifra, ya es diferente. Aquí sí se ve un contexto distinto y fueron 1,073 niños de otros países que se encontraron de todas formas viajando solos. Aún así, no es una cifra nada despreciable. Estamos hablando de una cantidad muy importante de niñas, niños y adolescentes transitando solos por un país, que se exponen a múltiples riesgos durante su camino, que se exponen a violencia sexual, violencia de género, a tráfico, a trata, a múltiples cosas que ninguna niña, niño y adolescente evidentemente
debería de estar enfrentando. Este año la cifra ya va para Guatemala en 1,677 niñas, niñas y adolescentes, para Honduras 1,032, de El Salvador 277 y de otros países 756. Y bueno, con este panorama de realmente lo que México está viviendo, de los niños, niños y adolescentes, los adolescentes que están llegando a nuestro país con compañía o sin compañía, pero que se encuentran moviéndose al interior del territorio nacional, es que nosotros, como una institución prestadora de servicios, como servidores públicos, tenemos que hacer notar que tenemos un compromiso con esta población. Y es que la movilidad humana en México es un tema que ha venido a transformar la capacidad de gestión, administración e implementación de las políticas migratorias, sobre todo si consideramos que por mandato constitucional el Estado está obligado a proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin importar el estatus migratorio. La Constitución política de nuestro país reconoce a niñas, niñas y adolescentes en movilidad como titulares de derechos humanos, sin importar el estatus migratorio, sin importar su país de procedencia, teniendo derecho a recibir gratuitamente la atención en salud de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría de Salud. Y quiero enfatizar que esto, justamente, ese estatus migratorio no solamente está hablando de una migración internacional, también de esta migración interna, porque desafortunadamente nos hemos topado con que de estado a estado pareciera que el derecho a la salud cambia, y no debe de ser así. El año pasado, desafortunadamente, tuvimos un incremento en la mortalidad infantil de algunos estados en niñas, niños menores de 5 años que morían por encontrarse en movilidad interna, sobre todo aquellos hijos de jornaleros agrícolas, que no reciben de manera oportuna una atención en salud. Entonces, eso nos llevó a hacer un análisis más profundo de qué está pasando y por qué estos migrantes internos no están recibiendo medidas de atención a la salud de manera oportuna. Y bueno, es que también nuestro país tiene ciertos compromisos que debe de cumplir. Y el incremento de la presencia de niñas, niñas y adolescentes en los flujos migratorios ha implicado que sea un tema prioritario. Se llevaron a cabo reformas en materia de infancia y adolescencia, en ley de migración, en la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Justamente de estos cambios en los flujos migratorios, a partir de 2018, empezaron a llegar en modalidad de caravanas a nuestro país y nos agarraron con los dedos en la puerta, porque al menos nosotros desde Salud no sabíamos qué hacer con esa cantidad masiva de personas que estaban llegando al país. Y entonces eso obligó a que la política migratoria deje ese enfoque unidimensional que tenía y se transformó para un enfoque multisectorial, pluridimensional, corresponsable, transversal, incluyente y con perspectiva de género. Porque además México tiene adoptado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, también como parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que dice en su punto 10 que es reducción de las desigualdades, y el 10.7 facilitar la migración y políticas para las migraciones ordenadas. Y bueno, justamente en respuesta a estas migraciones y todos los esfuerzos que está haciendo el país por tratar de asegurar que estas niñas, niñas y adolescentes tengan esta migración regular, ordenada y segura, en el 2019 en el país se instaló la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado. Esta comisión está integrada por múltiples instituciones, de hecho INJUVE forma parte del grupo de trabajo y hay varias agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. De esta comisión deriva un grupo de trabajo que todo el tiempo está buscando la manera de justamente asegurar que todas las niñas, niñas y adolescentes en contexto de movilidad tengan la restitución de sus derechos. Porque cuando una niña, niño o adolescente viaja, sus derechos viajan con ellos. Entonces, por ello se creó el Plan Estratégico de Acciones para la Atención a Niñas, Niñas y Adolescentes
en situación de movilidad, que se conoce como el PANAM, y muchos estados, sobre todo aquellos que tienen rutas migratorias como Veracruz, como Chiapas, que son puntos focales para la migración, Tabasco, ya tienen su propio PANAM que han adaptado. Este plan estratégico de acciones dicta que bajo, por ejemplo, yo, Secretaría de Salud, qué metas, qué objetivos debo de cumplir. En este caso, nosotros tenemos ahí acciones de vacunación, acciones de salud mental. Entonces, esto se tiene que replicar, lo tenemos que cumplir desde nivel federal, hacer todo para que se cumpla, y a nivel local, los estados lo tienen que acatar y aparte tienen que crear el suyo propio con las condiciones que tienen, con todo lo que su municipio, su estado, su localidad, las necesidades ya locales que tienen, lo adaptan para justamente hacerlo cumplir. Y bueno, también esta comisión y de su grupo de trabajo se creó la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en situación de migración. Esta ruta de protección consta de 4 etapas, bueno, de 5 etapas porque consta de una etapa 0 y va a la etapa 4. Ajá. Cada etapa tiene acciones muy específicas, pero en tema de salud, salud está presente en todas las etapas, aunque hay descritas ciertas acciones en la etapa, por ejemplo, 1 y 2 muy específicamente y en la etapa 3, a lo largo de toda la ruta pues está presente. Ajá. Y bueno, el objetivo de esta ruta es garantizar la protección del interés superior de niñas, niñas y adolescentes que se encuentran en contexto de movilidad humana y que busca, desde un enfoque de protección de derechos, fortalecer la coordinación de las instituciones para que identifiquen trechos de responsabilidad y acorden la forma de coordinarse para tal fin. Ajá. Y de igual forma, desde el 2019, justamente cuando llegaron estas caravanas, se creó el Plan Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante para favorecer a las personas durante su tránsito y permanencia por nuestro país. Esto es una estrategia intersectorial que busca acercar los servicios de salud a la población en contexto de movilidad humana. En este código QR pueden descargar el documento para que lo conozcan. Y está pensado desde un modelo de atención y lo divide en pilares de atención, que es el pilar de salud pública, vigilancia sanitaria y atención médica. Y ahí vienen descritas las acciones que se tienen que hacer para cada tema. Ajá. Sin embargo, cuando se analizó este tema, ya que se publicó y todo esto, vimos que las acciones que están descritas al interior del documento están descritas de una manera muy general y no tienen un enfoque hacia niñas, niños y adolescentes. Y de ahí surge la necesidad de tener un documento que diga qué es lo que se tiene que hacer en temas de salud a niñas, niñas y adolescentes. De manera inicial se pensó o se conceptualizó solamente como aquellas acciones mínimas necesarias que se tiene que hacer con una niña, niño o adolescente que transita por nuestro país. Sin embargo, conforme se escribió, nos dimos cuenta que no eran acciones mínimas, que son acciones, la atención es una guía para la atención para la salud, o sea, atención para la salud con todo lo que engloba, porque no es lo que mínimamente les tenemos que ofrecer, sino es todo aquello a lo que tienen derecho estas niñas, niñas o adolescentes en contexto de movilidad humana. Entonces surge justamente pensando que cada niña, niño o adolescente en contexto de movilidad tiene características y necesidades de salud atribuibles a su condición de desarrollo y además de ciertas vulnerabilidades y riesgos que enfrentan durante todo su proceso migratorio, como les mencionaba, ¿no? Y todavía se incrementa más si pensamos que esta niña, niño o adolescente ya se considera una población en vulnerabilidad, pues todavía más si está migrando. Y aún más se incrementa la vulnerabilidad si tiene una discapacidad y más si viaja solo o sola, más si es una adolescente que está embarazada, que viaja sola, entonces se van sumando estos factores de riesgo, ¿no? Entonces debemos de, como les decía, tener en la mente que está viajando con sus derechos y nosotros como institución proveedora de servicios de salud tenemos que restituir el derecho a la salud.
Entonces, el objetivo de esta guía es contribuir al desarrollo de habilidades de las y los profesionales de salud y personal que trabaja en espacios con personas en movilidad, para que sean capaces de aplicar o solicitar acciones preventivas, atención de primer contacto y derivación hacia la atención especializada en salud, con apego a un trato digno y al interés superior de la niñez. Esta guía no se construyó sola, esta guía consideró a todo el sector, también a otras instituciones, se ayudó a trabajar con CONASAMA, con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con la Dirección de la Promoción de la Salud y además con organizaciones no gubernamentales que son una pieza clave cuando hablamos de movilidad humana, que en este caso Save the Children apoyó mucho en la construcción de esta guía. Y bueno, el ámbito de aplicación es todas las recomendaciones que están al interior de la guía son aplicables a todas las unidades de salud que otorgan servicios a niñas, niñas y adolescentes en movilidad, así como aquellos lugares que brindan un espacio de alojamiento temporal, albergues, refugios, casas para el migrante, y ya sean públicos o sean privados, y que deberán adoptar las medidas o utilizarla como documento de consulta, considerando su ámbito de competencia, sus atribuciones y características, siempre respetando el marco jurídico. Y bueno, esta guía que ya la deben de tener porque otorgamos algunos ejemplares y de todas formas al final voy a mostrar un código QR en donde la pueden descargar para aquellos que no la tienen físicamente, la conozcan. También está alojada en la página del CENSIA para cuantas veces la quieran consultar y descargar y nos apoyen a difundir. Está estructurada en 4 secciones principales. La primera promueve en el personal el trato digno y respetuoso hacia niñas, niñas y adolescentes y madres, padres o cuidadores que se encuentran en movilidad. La segunda parte pone énfasis en asegurar que niñas, niñas y adolescentes tengan acceso a servicios clave y se llama Acciones en Materias de Salud Preventiva. La tercera describe las acciones para brindar una atención integral a la salud a niñas, niñas y adolescentes en línea de vida. Eso nos parece muy relevante porque pues las necesidades en salud de un bebé de 1 mes no son iguales a las de un adolescente. La cuarta, cómo hacer referencia a las acciones inmediatas que se debe llevar a cabo ante la identificación o revelación de una violencia sexual o de género, porque desafortunadamente es una población vulnerable para que contra ellos se ejerza una violencia sexual o de género. También al interior de la guía ustedes van a encontrar dentro de su estructura definiciones. Cuando abran la guía, definiciones clave, por ejemplo, como migración regular, migración irregular, movilidad humana, migración, admisión humanitaria, refugiado. Todas estas definiciones las encuentran ahí, porque muchas veces cuando hablamos de migración pensamos que todas las personas conocen todos los términos, ¿no? Pero la realidad es que sobre todo nosotros que somos personal de salud no conocemos esta terminología. Y nos da igual hablar de migración legal o ilegal que migración regular o irregular. Y no, hay un tramo muy diferenciado de lo que es correcto y lo que no es correcto. O nos dicen, sí, en su condición de refugiado, y asumimos que conocen lo que es una condición de refugiado cuando no es así. Entonces, van a encontrar una serie de definiciones que nos ayudan justamente a familiarizarnos con estos términos. También a manera de enlaces y de códigos QR van a encontrar instrumentos nacionales e internacionales que son muy apropiados, que debemos de conocer o que incluso podemos citar cuando hablamos de personas que se encuentran en contexto de movilidad humana. También a manera de figuras, de mensajes clave que vemos al interior de las figuras, podemos encontrar, datos clave englobados, ¿no? O sea, cosas que queremos que si ya no les dio la oportunidad de leer toda la prosa que viene descrita al interior de la página, sí puedan ver estos puntos, estos datos clave que se tienen que llevar como mensaje de manera rápida y eficaz.
Y viene al final una serie de anexos que buscamos que sean útiles para que puedan trabajarlos de manera oportuna con la población, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones. Quiero darles recomendaciones para su camino para evitar violencia. Viene un anexo 1 donde vienen recomendaciones de qué tienen que evitar, qué consejos puedes darle. También vienen anexos, por ejemplo, en temas de salud mental, que más adelante les voy a decir, y que resultan muy útiles y pertinentes para el trabajo en campo. Entonces, hablando de la primera parte de la guía, que son acciones para otorgar un trato digno a niñas, niñas y adolescentes y madres, padres y cuidadores en movilidad, este apartado es un apartado muy extenso que no pretendo desglosar porque nos podemos llevar horas, pero que sí quiero que conozcan los elementos que se deben de considerar para dar este trato digno. Y vienen desglosados y cada uno de ellos nos habla y nos da recomendaciones de cómo debemos de abordar y cómo debemos de trabajar con esa niña o adolescente que tenemos enfrente para que sienta un trato digno y que lo otorguemos de una manera adecuada. Primero tenemos que considerar las características del personal que está brindando la atención, buscar que el ambiente en el que estamos dando la atención o la entrevista o teniendo el acercamiento brinde cuidado, apoyo, cariño y compasión. También establecer una comunicación empática y respetuosa, considerando aspectos culturales, con aspectos de origen, creencias. También mantener una actitud comprensiva y respetuosa en todo momento con esa niña o adolescente, que justamente tenemos que tener presentes que muchos de ellos ya vienen con desbordados, con frustración, cargando en la espalda, con muchas otras cosas alrededor. Y si todavía nosotros no tenemos esta actitud comprensiva, sino muy en nuestro papel de prestador de un servicio y que yo y quiero sacar y el trabajo y bla, bla, pues todavía incrementa más el problema en esa niña, niño o adolescente. También cómo crear un espacio seguro, el manejo de las emociones, tanto de la persona como nuestra, ¿no? Porque muchas veces vamos a escuchar historias terribles que pueden hacer que nosotros nos desbordemos y entonces nos indica en qué momento es apropiado hacer una pausa. También cómo tenemos que enfrentarnos o más bien cómo afrontar y cómo manejar las cuestiones con niñas, niños y adolescentes migrantes de la diversidad sexual, porque muchas veces no consideramos que ellos ya vienen huyendo o que la situación de la que vienen huyendo de su país de procedencia es una cuestión de discriminación. Y entonces tenemos que evitar que aquí se enfrenten a lo mismo. Vienen recomendaciones para realizar una entrevista diagnóstica y ahí justamente viene una hoja desdoblable en donde viene todo un algoritmo, una figura que nos dice cómo tenemos que ir llevando la entrevista diagnóstica para que obtengamos la mayor cantidad de información sin ser agresivos y sin revictimizar. Y una parte final muy importante que es la importancia de informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes que estamos, por ejemplo, ante una niña, niño o adolescente no acompañado, ¿ok? La segunda parte de esta guía habla sobre las acciones en materia de salud preventiva. Y ahí tomamos cuatro subrubros importantes que son cosas clave que tienen que hacerse con una persona que se encuentra en contexto de movilidad humana. La primera es la actividad de vacunación, la segunda, la salud sexual y reproductiva, la tercera, prevención de infecciones de transmisión sexual VIH y la cuarta, la atención a su salud mental. Y en acciones en materia de salud preventiva en vacunación, pues lo primero es que toda niña, niña o adolescente que se encuentra en nuestro país tiene derecho a recibir una cartilla nacional de salud. No se le puede negar, no está sujeta a cambio de nada, sino que si la persona la quiere, se le tiene que entregar. Y es nuestra obligación como personal de salud en el primer contacto entregar una cartilla para que ahí se registren todas las acciones en salud que se realizan a lo largo de todo su trayecto en territorio mexicano. Además de que se le apliquen las vacunas de acuerdo al grupo de edad, al esquema nacional de vacunación disponible y acorde con la campaña de vacunación vigente. Para los biológicos que requieran de refuerzos, deberán ser solicitados en el tiempo indicado en el siguiente punto al que vayan
y nosotros como personal de salud tenemos que indicarles que esa vacuna tiene un refuerzo y que en el siguiente punto en el que vayan tienen que solicitarlo. Y sobre todo instamos y fincamos una responsabilidad compartida para que los albergues estén en comunicación con la jurisdicción sanitaria más cercana a su albergue para que coordinen campañas de vacunación y frecuentemente estén llevando a vacunar a las niñas o adolescentes en contexto de movilidad. Actualmente este es el esquema de vacunación universal que tenemos en nuestro país, las vacunas a las que se tienen derecho. También se reserva un espacio para otras vacunas que no están incluidas en el esquema de vacunación, como es varicela, hepatitis A, meningococo. Esas vacunas no forman parte de nuestro esquema de vacunación universal, pero hay estados que las aplican. Entonces, y también en el sector privado o algunas campañas de donación. Entonces, es importante sobre todo porque varicela y hepatitis A en esta población es una población de riesgo. En este código pueden descargar el esquema de vacunación si les interesa conocerlo. Y quiero aprovechar para mencionar que este 2 de septiembre inició la campaña de vacunación para virus de papiloma humano. Entonces, para que también se acerquen y busquen o con las instituciones con las que ustedes tienen comunicación, vean que las niñas que están mayores de 9 años o que están en primero y segundo de secundaria tienen derecho a recibir esta vacuna. Por otra parte, también se tiene que hablar sobre salud preventiva en temas de salud sexual y reproductiva. Todas las adolescentes tienen derecho a recibir orientación y consejería sobre sexualidad. Las y los adolescentes tienen derecho al autocuidado para la salud, métodos anticonceptivos de manera gratuita, incluidos aquellos que son de emergencia para la prevención de un embarazo no planeado. También tienen derecho a acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y todas estas acciones se van a hacer en apego a los lineamientos y guías clínicas vigentes. También en materia de salud preventiva estamos hablando de prevención de infecciones de transmisión sexual y de VIH. Tienen derecho a recibir tratamiento para, si es que se detecta que ya han sido diagnosticados como VIH. También profilaxis preexposición de VIH, la entrega de preservativos gratuitos, así como la realización de todos los estudios para diagnosticar VIH y otras infecciones de transmisión sexual. De igual manera, un apartado que consideramos muy importante es la atención a la salud mental de niñas y adolescentes en movilidad. Es importante que desde el primer contacto se les haga una evaluación psicosocial porque esta población ya tiene un riesgo para problemas asociados al estrés, como aquellos como estrés agudo o trastorno por estrés postraumático, además de un mayor índice de ansiedad, depresión y conducta suicida. Entonces, en los anexos van a encontrar una guía de preguntas para evaluar a las adolescentes o a los adolescentes para ver si tienen sospecha de estrés agudo o trastorno por estrés postraumático. Entonces, ahí vienen las preguntas que ustedes deben de hacer y es muy fácil, es una cuestión dicotómica, contestan sí, no, y entonces si es un sí, los va llevando, y entonces si al final se diagnostica que sí tiene una evaluación de estrés agudo o de estrés postraumático, vienen también recomendaciones de cómo hacer intervenciones breves en ese momento en el primer contacto, que serían los primeros auxilios psicológicos y una intervención en crisis. Viene explicado en qué radica, cómo hacerlo, para que si con eso logramos contener esa situación que está viviendo la persona, entonces pues ya ahí podemos hacerlo y dar un seguimiento. Pero en el caso que veamos que eso no fue suficiente y la persona sigue muy consternada, con datos de alarma, entonces ya en ese momento sí buscarlo, referir a algún lugar de atención especializada. El tercer apartado de esta guía menciona aquellas intervenciones que se tienen que hacer en línea de vida, porque sabemos que cada momento de la vida tiene necesidades diferentes. Entonces, estas acciones que se van a brindar tienen como base el modelo de atención integrada en la infancia y la adolescencia,
y se consideran algunas modificaciones o recomendaciones adicionales por el contexto de movilidad que se está planteando. También viene planteada la entrega de un kit de salud, que esto, bueno, se buscará a manera local, estatal, municipal, el apoyo de, ya sea del Estado o de algunas ONGs o algunos albergues o algunas instituciones o algunos organismos internacionales que puedan hacer donativos para lograr que esta entrega de kit sea posible. Y también se pide que se ingrese en ese kit, aparte de, por ejemplo, bebida suero oral, una botella de agua, gel antibacterial. En el caso de las adolescentes también se plantean toallas femeninas, pastilla de emergencia, varias cuestiones de ese tipo. También se pide que se integre el políptico En tu camino, tus derechos van contigo, y la ruta de protección de derechos de niñas y adolescentes en situación de migración en su versión amigable que está dirigida para la población. Además, viene también un apartado en el que se ve que se detecten factores de mal pronóstico. Estos factores de mal pronóstico nosotros los utilizamos para identificar el riesgo que tiene una niña o niño menor de 5 años de fallecer en los primeros 5 años de vida. Entonces, la suma de estas variables biológicas de la niña, el niño, de la madre y variables sociables, la suma de esto lo pone en mayor riesgo. Y bueno, por último, acciones de acuerdo a línea de vida, que en este caso, pues bueno, es, por ejemplo, las acciones vienen descritas a lo que se tiene que hacer en el nacimiento, por ejemplo, en este caso la toma de los tamices, que tienen derecho a que se les realice sus tamices, el metabólico, el auditivo, el oftalmológico, el de cadera y el cardíaco. Y, por ejemplo, a los menores de 1 año, su evaluación del desarrollo infantil hasta los 5 años de vida. También vienen recomendaciones específicas sobre lactancia materna y, por ejemplo, ya en el grupo de adolescentes o de niños escolares, otras recomendaciones como, por ejemplo, las recomendaciones de orientación sexual. Además de estas acciones de acuerdo a línea de vida que vienen trazadas por grupo de edad, también vienen recomendaciones específicas si es que estas poblaciones ya se quedan en un albergue por un tiempo más largo, que ya no están de paso, sino que se van a quedar algunos meses porque están en espera de su solicitud de condición de refugiado. Entonces vienen otras cosas que ya podemos hacer con ellos, ¿no? Ya de manera más precisa, programar evaluaciones del desarrollo infantil, su crecimiento de peso, talla, estatura, control nutricional, fomentar que se inscriban a la escuela. Entonces ya vienen otras recomendaciones distintas. Y la última parte de esta guía que nos parece trascendental, que es cómo actuar ante la identificación o revelación de una violencia sexual o de género, tiene su importancia en que los conflictos, el desplazamiento forzado, la movilidad o emergencias humanitarias son situaciones que propician que ocurra violencia. Y entonces aquí estamos hablando de una violencia de género, que son actos que causan daño a una persona o un grupo de personas en razón de su género. Y si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también son blanco de ella. Y por otra parte, la violencia sexual, que es el tipo de violencia que implica cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Entonces viene plasmado a manera de ciertas recomendaciones. Entonces vienen divididos en 4 rubros, que son primero funciones y responsabilidades de las personas que otorgan servicios de salud o albergue y qué hacer si se encuentran ante una revelación. Después, acciones antes, durante y después para apoyar a las personas sobrevivientes de violencia de género. Viene el protocolo de atención en caso de violencia sexual y la ruta de referencia general a partir de la identificación o revelación de una violencia sexual o de género. Como ven, es un apartado muy completo que además tiene un flujograma de atención a la violencia sexual en las unidades de salud. Este es un flujograma que construyó el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en colaboración con la red de FINE del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Y este flujograma ya está validado, dice cómo tienen que actuar, los tramos de responsabilidad de cada quien y que las horas son clave, ¿no? A partir de que se identifica hasta la atención definitiva y aquellas instituciones de referencia que están obligados a referir y sobre todo a denunciar. Entonces, la importancia también de un expediente clínico. Entonces, la guía, como ven, es una guía muy completa. Utilícenla, difúndenla, conózcanla, úsenla como material de referencia en lo que escriban, en todas las recomendaciones que den. Ahora ya no hay pretexto de, pues no sé qué tengo que hacer con este niño o adolescente en tema de salud. No lo sé, claro que sí, porque hay una guía que te dice qué tienes que hacer. Y también la importancia de que las personas los conozcan. Nosotros como salud tenemos muchos retos en la implementación de esta guía. Para empezar, el principal y que yo creo que del que es la pata flaca de muchos de nosotros, que es el recurso, ¿no? El recurso económico. No se cuenta con un recurso etiquetado para acciones en salud o acciones para población en contexto de movilidad humana, no lo hay. Y con esto estamos apostando a que cada vez se pida, se haga más visible y se vea la necesidad de contar con ello. Además de que nuestro personal de salud también se enfrenta a cuestiones de idioma, a cuestiones culturales propias y de la otra persona, de las personas a las que se están enfrentando, la xenofobia, la coordinación federal, estatal y local que luego muchas veces no fluye como esperamos, el recurso humano limitado, no hay recurso humano específico para atender a estas personas, sino que es el mismo recurso que atiende a todos los demás y tiene que partirse en varios para poder lograr todo lo que las campañas, las jornadas nacionales de salud pública, la atención del contexto de movilidad humana, más las caravanas que están llegando, más la emergencia sanitaria, más todo eso, ¿no? Y el personal es insuficiente. El reconocimiento y aceptación de la persona para solicitar la atención. Muchas veces nos topamos con que tenemos todo para darles, pero la persona no quiere aceptar la atención o no se acerca a los servicios de salud por desconfianza. Facilitar la disponibilidad y el acceso a la atención, mejorar la capacidad de apoyo de los albergues y las casas de migrantes. Muchas veces esta comunicación entre, yo me he topado en las supervisiones, sobre todo en estados como Chiapas, Veracruz, que supervisamos de manera constante, esta comunicación entre los albergues y los servicios de salud. Hay lugares donde está al día, donde se comunican todo el tiempo, donde saben con quién, cómo, cuándo acercarse, y hay otros lugares donde la comunicación está completamente rota. Sensibilizar a los servidores públicos sobre las necesidades y derechos de las personas en migración, además en temas de violencia, de género y de seguridad. Desafortunadamente, muchos de nuestros servidores no están sensibilizados. Muchos de nuestros servidores tienen el de, ¿por qué le voy a quitar al nacional para darle a alguien que ni siquiera es del país? Cuando no estamos hablando de eso, nuestra Constitución lo dice, es un tema de derechos humanos y el derecho es a todas y a todos. Entonces, eso es muy importante. Y mejorar sistemas de información. Y bueno, ya con esto yo finalizo mi plática, concluyendo que las actividades planteadas en la guía son las acciones en salud que se deben de llevar a cabo en niñas y adolescentes en situación de movilidad y son los primeros pasos para restituir el derecho a la salud. Cada persona es única y su historia migratoria también, y cuando viajan lo hacen con sus derechos. En este código QR pueden descargar la guía de manera electrónica y pues muchas gracias por la apertura, por el foro. Muchísimas gracias a usted por su intervención, doctora Olivares. Y pues nuevamente agradecemos a todos los que nos están acompañando en esta sesión. A continuación, daré lectura a un comentario por acá que nos llega por parte de los participantes. Bueno, nos llegó una pregunta, pero era respecto a la guía, que si podrían poner el enlace, pueden poner el enlace de la guía, pero la licenciada Gaby Torres ya nos hizo el favor de colocarla, así como usted con el QR. Y Angie Rojas nos comparte, nos dice, con mucho gusto puedo decirles que en el gobierno del estado de Tamaulipas y en el municipio de Altamira tenemos un gran equipo que atiende a las personas en contexto de movilidad. Hemos tenido brigadas de asistencia, se les brinda seguridad, atención
y demás actividades a todo aquello que pasa por nuestro estado. Con el ITM, la dependencia de jóvenes, las dependencias del Estado, voluntariado juvenil, jurisdicción sanitaria y Médicos Sin Fronteras, hemos creado un gran equipo para su atención. Bueno, nos están pidiendo si puede volver a compartir la diapositiva donde el código para descargar la guía. Muchas gracias. Y pues bueno, al momento han sido eh, todas las participaciones. No sé si tengan alguna otra duda, con mucho gusto. Todavía estamos en tiempo de poder darle lectura para que aquí la doctora nos resuelva. Entonces, ya aquí nos puso el código para que lo puedan escanear. Adelante. Y nada más, entonces me resta decirles sobre el material que se vio aquí. Con mucho gusto lo van a recibir en el correo electrónico con el que se registraron en nuestra plataforma Formet. Entonces, bueno, sin más, si no llega alguna otra pregunta, comentario, duda, le voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Alma Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa aquí en el INAPE. Adelante, licenciada. Gracias, Joha. Pues buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan en la sesión y por supuesto a la doctora Claudia Olivares Nolasco por esta extraordinaria exposición. Le agradecemos mucho su tiempo, doctora, y el compartir con nosotros este tema tan importante como lo mencionaste, atender a esta población a lo largo de nuestro territorio por estas causas que también nos comentaste, que es el propósito de llegar a sus, ahora sí que para una mejor condición de vida en esa búsqueda, pero también los propios habitantes de nuestro país que están cambiando sus lugares de residencia por la situación también, a veces por la cuestión del trabajo, por oportunidades, pero también por los temas que estamos viviendo de conflictos. Entonces, pues bueno, ahorita ya es realmente un tema importante que se está atendiendo en nuestro país por la cantidad de personas que están utilizando nuestro territorio como lo comentaste, tránsito, destino, origen, etcétera. Y todo lo que se ha tenido que trabajar y se tiene que hacer para atender a estas personas, pero principalmente niñas, niños, adolescentes en su paso por nuestro territorio. Qué interesante todo lo que considera esta guía en materia de salud y la atención que esta población tiene que recibir. Y supongo que se dice fácil, pero si tan solo la exposición es abundante, ya me imagino lo que es capacitar y transmitir toda esta información para que los centros de salud, los hospitales, etcétera, los albergues que tengan esta coordinación, esta comunicación para que esta población tenga acceso a todos estos servicios y estén garantizados en materia de salud todo lo que necesitan, pues es sin duda un trabajo arduo, se requiere de mucho compromiso, de mucha voluntad de los gobiernos y pues felicitar al compañero que puso en el chat que en Tamaulipas están logrando justamente esta coordinación y este trabajo tan importante para atender a esta población en su territorio, pues felicitar todas estas acciones y pues bueno, a visitar esta guía, conocerla, ya nos dejó la doctora, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros que nos acompañan de los municipios del país, ya nos dejó el código QR, pero también ya nos dejó los datos, ya nos dijo todo lo que se está trabajando, toda la atención que se da, y pues qué mejor que conocer a detalle, a fondo, pues para, como dijo también la doctora, nada de que ya no sabemos, no teníamos conocimiento, aquí está la información, aquí hay mucho por conocer y mucho más por hacer. Felicitar, doctora, a todas las instituciones también que están formando parte de todo este esfuerzo. Pues es un reconocimiento también a toda esta labor que están haciendo y están trabajando para brindar y garantizar este derecho a la salud y a la atención a estos niños, niñas y adolescentes. Y no sé si quieras hacer un comentario, doctora Claudia, antes de cerrar la sesión. Te escuchamos. Muchas gracias, Alma. Sí, pues primero que nada, justamente
esto que nos planteó el estado de Tamaulipas es a lo que añoramos todos, ¿no? O sea, esa excelente coordinación. Hay estados que lo tienen, hay estados que no, hay estados que están tratando. De verdad que mi admiración para todos ellos. Y justamente este es el vivo ejemplo de una excelente coordinación intersectorial, considerando a todas y todos, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, otras instituciones, un trabajo conjunto para llevar lo mejor que se tiene del Estado a las niñas, niñas y adolescentes. Sin más, creo que ya se dijo todo. Agradezco mucho, me gusta leer esos comentarios, sobre todo justo alguien decía que lo más importante es los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Justamente así se planteó esto, es que ellos conozcan a lo que tienen derecho, pero nosotros también saber que ellos tienen esos derechos desde que pisan nuestro país, tienen esos derechos, sin importar de dónde vienes, en dónde estás parado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por el foro, porque justamente lo que queremos es que con aliados como ustedes, todo mundo la conozca, todo mundo la use, todo mundo la distribuya, y pues nuevamente, y los felicito a todas y todos los organizadores por la excelente organización, la ponencia, la prudencia de los temas, y a los que están conectados, porque solamente con el enriquecimiento del conocimiento podemos hacer cosas mejores todos los días. Gracias, doctora. Pues sin más, nuevamente agradecer esta exposición, tu tiempo, doctora Claudia. También un saludo y un agradecimiento por esta participación del doctor José Luis Díaz y a la doctora Gabriela Rodríguez de parte del INAFE, de nuestro titular. Por supuesto, a este trabajo de coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud a través de la licenciada Alejandra Axín Ramírez, que desafortunadamente por cuestiones de sus compromisos, donde anda ahorita de comisión en Texcoco, no pudo lograr la conexión con nosotros para darnos también un saludo, y a nuestra compañera Gaby Torres por toda la coordinación también para este seminario. Y a las compañeras, a los compañeros que nos acompañaron durante la sesión de los municipios del país, pues también agradecerles su interés por este tema, por conocer qué se está haciendo en la materia, y que tomen nota de todo lo que ellos pueden también requerir para atender a esta población en sus territorios. Y a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les damos las gracias a todas y a todos por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias.